Hola, el día de hoy hablaremos sobre el sistema político del Reino Unido. El sistema político del Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía constitucional y parlamentaria. El sistema no se basa en un único texto codificado, sino que está conformado por un conjunto de normas, acuerdos y convenciones de naturaleza constitucional. Desde la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066, el sistema político del Reino Unido ha experimentado un vasto proceso evolutivo, al comprender la progresión y el estatus contemporáneo de las instituciones políticas. Ahora les hablaré sobre los episodios para el cambio del sistema político del Reino Unido. Entre ellas está la firma del Mapa Mágico en 1215, que estableció una separación entre la nobleza y la corona; la Revolución de 1688, la Declaración de Derechos, que logra iniciar la relación entre el Parlamento y el Rey; y el Proyecto de Ley de 1832, que establece los principios principales del gobierno representativo. Ahora les hablaré sobre la Constitución del Reino Unido. El Reino Unido no tiene una constitución escrita, pero el sistema reacciona a las costumbres legales basadas en las personas a través de un sistema previamente controlado. Ahora les hablaré sobre algunas leyes formales que existen en el Reino Unido. Entre ellas están el Habeas Corpus Act en 1679, el Act of Settlement en 1701, el Act of Union with Scotland en 1707 y los Parliament Acts en 1911 y en 1949. Ahora les hablaré sobre el Ombudsman. El Ombudsman es la figura que se creó en 1967. Como su nombre lo indica, la misma persona tiene dos tareas diferentes. Por un lado está el parlamentario de administración pública y por otro el servicio de la salud. Se han encargado de investigar las quejas relacionadas con los ministerios, agencias y otros organismos de servicios públicos del gobierno del Reino Unido. No llevan a cabo investigaciones criminales y no se ocupan de cuestiones de seguridad o de defensa nacional. Ahora les hablaré sobre el rey y la monarquía constitucional del Reino Unido. El Reino Unido está estructurado como una monarquía constitucional. Actualmente, el rey Carlos III es el jefe de Estado. Como un retroceso al pasado, ciertos poderes teóricamente aún permanecen en manos de la corona, ya sea como privilegios personales del monarca o como privilegios ejercidos principalmente por el ministro del gobierno. En el estado actual del Reino Unido, el gobernante supremo, ya sea un rey o una reina, ocupa la posición política más alta. La autoridad del monarca, sin embargo, ha disminuido gradualmente con el tiempo. A pesar de esto, el soberano mantiene ciertas habilidades ceremoniales que aún podrían tener una influencia significativa, como convocar y disolver el Parlamento, donde se rectifican las leyes y se nombran los principales funcionarios. El Consejo Privado asesora al rey sobre el ejercicio de los privilegios reales y emite órdenes ejecutivas conocidas como órdenes del Consejo. Consiste en una institución de gobierno vieja y tradicional. Actualmente está conformada por 300 consejeros, aproximadamente considerados a los miembros del Consejo Privado escoceses, gracias a la Unión Act de 1708. Algunos privilegios del monarca son: asesorar personalmente el trabajo de los ministros y nombrar el jefe de gobierno; inmunidades reales y privilegios cada vez más restringidos por el sistema legal; ratificación de tratados, administración de los territorios británicos, desplegar fuerzas armadas, nombrar y remover ministros, proponer honores, organizar personal civil o permitir o denegar la emisión de pasaportes. Ahora les hablaré sobre los poderes internos que posee el monarca. Entre ellos está el poder de destituir y nombrar a un primer ministro, el poder de destituir y nombrar a otros ministros, la facultad de convocar y prorrogar y disolver el Parlamento, la facultad de conceder honores, el poder de comandar las Fuerzas Armadas del Reino Unido y el poder de crear empresas a través de una carta real. Ahora continuaré con los poderes exteriores. Entre ellos están la facultad de rectificar y hacer tratados, el poder de declarar la guerra y la paz, el poder de desplegar las Fuerzas Armadas en el extranjero, la facultad de reconocer estados y el poder de acreditar y recibir diplomáticos. El primer ministro y el gobierno. La Convención Constitucional señala que quien ostenta el primer ministro o patrocinio del gobierno es quien ostenta el liderazgo del partido mayoritario en el Parlamento. Como resultado del sistema voto mayoritario o voto preventivo, el líder del partido con la mayor cantidad de escaños suele ser elegido en una elección general. Se eligen líderes conservadores, laboristas y a veces liberales. El sistema bipartidista se basa en una función de toma de decisiones en la que los dos partidos ejercen alternativamente la primacía del poder. El primer ministro.
El jefe de gobierno es el primer ministro. Esta figura recae en el líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. Su gabinete está formado por ministros de las diversas carteras de la administración, cuyo número fluctúa entre 15 y 25 miembros a criterio del primer ministro. El primer ministro y otros ministros ocupan el cargo inmediatamente después del nombramiento del rey. En el Reino Unido, a diferencia de muchos otros países, no hay necesidad del voto oficial de aprobación por parte del legislativo o el gobierno. En su conjunto, son miembros individuales antes de que pueda ocupar este puesto. El Parlamento. El Parlamento británico se compone de dos cámaras, la Cámara Baja o de los Comunes y la Cámara Alta o de los Lores. La primera se integra en la actualidad con 659 miembros electos por los ciudadanos. El periodo máximo de duración de una legislatura se ha modificado en 3 ocasiones. En 1694 se estableció como una duración un treino. En 1715 se elevó a 7 años en la promulgación del Parliament Act. En 1911 reducirse a 5. División de elecciones. En el Reino Unido, las elecciones se dividen en, primero, a mediados de febrero a marzo, segundo, durante mayo y hasta principios de junio, y tercero, durante octubre hasta los primeros días de noviembre. El referéndum, separado de la consulta local y general, para resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con una sola comunidad. El referéndum era una práctica previamente desconocida en el Reino Unido antes del año 70. La organización jurídica del Reino Unido. Podría decirse que la jurisprudencia es uno de los elementos más definitorios del derecho inglés, una ley de carácter fuerte. Los jueces británicos hacen justicia. Al resolver los casos se enfrentan a diario. Esta visión de la ley obliga a los tribunales ingleses a actuar de acuerdo con las decisiones que toman en los casos de la época, con el fin de traer unidad, coherencia a todo el sistema. Como hemos visto, el Reino Unido no tiene una verdadera jurisdicción constitucional, al igual que no existe una distinción clara entre las normas constitucionales e inconstitucionales. Sin embargo, este campo puede contener el Tribunal Supremo. Ahora les hablaré sobre el órgano judicial supremo. Como último órgano judicial supremo del Reino Unido, todos los jueces y tribunales estatales deben cumplir y hacer cumplir la legislación europea, y este es un llamado para remitir la cuestión del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea para una determinación preliminar. Y por último mencionaré algunos partidos políticos del Reino Unido. Entre ellos están el Partido Conservador, el Partido Trabajador, el Partido Nacional Escocés y el Partido Liberal Democrático. Eso ha sido todo por el sistema político del Reino Unido.